Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición especial de Los Liberales. En este caso con alguien que conozco hace 25 años y no tenemos ni 30, Martín Sicart, director del reciente canal de YouTube Análisis Crítico del Cine, 1090 Ideas, que desde ya les recomiendo mucho que sigan, está enlazado en el título y en la descripción de este informe. Disney y otras compañías del mundo del entretenimiento nos están ofreciendo temas bastante interesantes para analizar desde perspectivas políticas y económicas. Dos de ellos, por ejemplo, que abordaremos hoy junto a otros, son los derechos de autor y cuando el adoctrinamiento ideológico riñe con los criterios elementales del mercado. Es decir, cuando ya incluso se trabaja a pérdida para cumplir con un objetivo que nada tiene que ver con la lógica empresarial. Quédense hasta el último minuto porque esta conversación sin duda va a ser más que estimulante. Martín, comencemos. Este año tenemos a Mickey Mouse. Por fin, después de casi 90 años o 95 años, entra en el dominio público, que es el dominio público y que son los derechos de autor. Todo artista o científico o inventor tiene una potestad sobre su obra. En el caso de los Estados Unidos, arrancaron los padres liberales de la Constitución norteamericana, otorgándole solo 14 años desde la creación de la obra hasta la entrada en el dominio público. Después se extendía a 14, después 28 y eventualmente se hizo la vida del autor plus 50, 75 años. Disney, que ha hecho su fortuna y su imperio adaptando obras en el dominio público, trabajó década a década para proteger sus personajes como Mickey Mouse, Minnie Mouse y toda su grupete. Con ello han aportado a todos los autores y todas las obras y personajes para que se mantuvieran dentro, no ya de los autores, porque tanto Walt Disney como Eve Edwards han muerto hace muchísimo tiempo, pero Mickey Mouse ha sido el pilar de una compañía mega multimillonaria. La última vez que protegieron a Mickey Mouse fue en 1998, extendiendo los derechos de autor hasta este año. 1 de enero, todos los 1 de enero cada año entran personajes. Este año le tocó a Mickey Mouse. Obviamente la gente se lavó las manos porque ya tenemos 2 películas de terror que se vienen, más un videojuego de terror que se viene, más toda la catarata de proyectos. ¿Quiere decir que pueden usar a Mickey Mouse ahora cualquier persona? No. Solamente han entrado en el dominio público 3 cortometrajes. Steamboat Willie, Galloping Gaucho y Crazy Plane. Son los únicos 3 cortometrajes que se pueden readaptar del personaje. Blanco y negro y el diseño original de 1928. No se les ocurra usar a cualquier versión de Mickey Mouse desde 1929 en adelante. Incluso los personajes creados a partir de 1929. Ni siquiera, cuestiones de la voz o demás que hayan sido posteriores a esos 3 cortometrajes. Y no utilicen el nombre Mickey Mouse, nada, porque Mickey Mouse es un trademark, o sea, una marca registrada de Walt Disney Company, que eso va aparte de los derechos de autor. Así que en resumidas cuentas pueden utilizarlo, pueden reescribirlo, hagan películas, cortometrajes, diviértanse. Algunos se han divertido demasiado este último mes, será cuestión de ellos. Pero eso es todo lo que hay que decir de Mickey Mouse. Han perdido finalmente Disney a su máximo exponente, a su máxima mascota. ¿Por qué? Porque Mickey Mouse ha venido perdiendo mucho dinero como personaje. Ya no le sacan el rédito de antes y Disney, que ha venido comprando Pixar, Lucasfilm, Marvel y últimamente 20th Century Fox, ya no le ve el mismo nivel de venta a Mickey Mouse y compañía, así que lo han dejado entrar en el dominio público. Total, el Mickey Mouse que todos conocen, faltan varias décadas para que también entre al dominio público. 2 acotaciones. Sí. La primera, hay un caso sumamente interesante para la jurisprudencia internacional, que es la riña entre Mickey SRL en Paraguay y Disney. Sí, ganó la Mickey paraguaya y realmente es alucinante las postales que pueden ocurrir, ¿no? A la altura del trópico. Es un caso inédito. Muy interesante. Por otro lado, esto llega también cuando tienen un pleito por la autonomía de gestión de Disney World, de Disneylandia, en Florida, peleando con el gobernador conservador Ron DeSantis. 2 bandos que le sacan partido o exprimen ideológicamente la contienda. Disney fingiendo ser baluarte de las minorías
y DeSantis fingiendo ser garante de los derechos aparentemente vulnerados de los americanos tradicionales o algo por el estilo. Un comentario más. Es muy interesante la cuestión de las patentes y la propiedad intelectual y las dos miradas que dentro del liberalismo tenemos al respecto. Una sostiene que efectivamente los autores son dueños de su obra y que la única forma de sostener ese tipo de creaciones, llamar intelectuales o descubrimientos, es a través de patentes de cierta duración que recompensen el esfuerzo del creador. Otra vertiente en la cual me encuadro yo, consideramos que la propiedad intelectual no es propiedad privada legítima por la siguiente razón. Para cualquier invento, para cualquier creación, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea un cuadro, ya sea una silla, sí, uno utiliza una serie de conocimientos de acceso universal por los cuales nadie nos cobró. O sea, si uno utiliza aritmética, el lenguaje, matemática, el lenguaje musical, ideas elaboradas de otras personas, descubrimientos científicos de todo tipo, si tuviéramos que pagar aranceles por todo eso, directamente la humanidad no existiría, el progreso estaría completamente anulado y la propia creación de un nuevo producto sería imposible. Por otro lado, además, se han demostrado multitud de casos a lo largo de la historia de que distintas personas pueden arribar a las mismas ideas con sorprendente exactitud, famoso el caso de Darwin y Laplace. Imagínense si se les hubiera ocurrido patentar, como hoy ocurre, el descubrimiento científico de la evolución de las especies, y se hubiera metido en un pleito que nos hubiera llevado hasta que el día de hoy sigamos tomando al Génesis como la explicación del origen de la humanidad en todo el planeta o en buena parte del planeta. Entonces, no le rigen las mismas reglas sobre las creaciones intelectuales que sobre los bienes materiales. Y de hecho, a lo largo de la historia, los músicos ganaban con sus conciertos, los escritores vendían novelas por entregas, como Charles Dickens, de hecho se hicieron ricos en su día, sin tener copyright, que es una barrera restrictiva bastante fuerte y que termina beneficiando, lo puede decir cualquier músico, soy amigo de varios, a las discográficas, por ejemplo, o a las compañías distribuidoras, pero no al guionista, ni siquiera al director, en la mayoría de los casos de una película. Entonces son tinglados, son curros, como diríamos en la Argentina, que necesitan deliberadamente del dedo del Estado, aplastando a la competencia y otorgando privilegios completamente ilógicos, ¿no? Como es este caso sobre un personaje de una compañía que se enriqueció, como dijiste vos, tomando leyendas del acervo cultural europeo clásico y apropiándose de ellas, incluso empezando a perseguir a quienes quieran imitar lo que hizo Walt Disney y que lo llevó a ser rico. Y de hecho, si querés, Walt Disney había creado a Oswald el conejo, que él perdió los derechos de autor y de bronca crea a Mickey Mouse. Si ustedes comparan a Oswald y Mickey Mouse, son bastante parecidos. Disney eventualmente vuelve a comprar a Oswald y lo volvieron a vender y ahora tienen ellos de vuelta el copyright de Oswald. Pero hubo una copia al propio copyright de otra persona. Ahora, si me dejas dar mi opinión, autor publicado, entiendo el punto de vista y de hecho ideológicamente hasta lo comparto. Ahora, hay una cuestión de ego, digamos, en decir, creo esto, me tomo el trabajo, lo publico, quiero quedarme con las ganancias o quiero quedarme con... Entonces, sí, comparto, pero del punto de vista del autor también yo sostengo que a mí me conviene, es una cuestión más personal. Utilitaria. Sí, perfectamente. Es decir, yo estaría de acuerdo que sea de por vida del autor y a la muerte del autor entra en el dominio público. No veo por qué otros se tienen que beneficiar, sean familiares, compañía o lo que sea, de la obra que escribió o compuso lo que sea esta persona. A partir de ahí, sí, yo digo vida del autor y fin. Esa es mi perspectiva. Igual entiendo perfectamente lo que decís y hasta diría que tiene sentido desde el liberalismo, es completamente justo. Bueno, igual pensarlo en estos términos también. Por ejemplo, este video que voy a monetizar en mi canal. Sí. Si me pongo muy restrictivo, puedo empezar a perseguir a cualquiera que lo replique. Claro. Yo ya lo voy a monetizar, ya lo va a ver la mayoría de la gente en mi canal por una cuestión de prestigio, de lealtad del público, etc. Por una serie de criterios de mercado en los cuales yo demuestro ser competente. Ahora, si me pongo a perseguir a quienes replican este video, no solamente que estoy boicoteando la difusión de mi trabajo, sino que es realmente un exceso. O sea, es acaparar hasta el último centavo posible. Te diría incluso que sería un acto egoísta contra la humanidad, por decirlo de alguna manera. Pero ¿y cómo se trabajaría el plagio? Bueno, el plagio, mirá, eso lo podés tratar incluso con marcos como la licencia Creative Commons, o sea, que pueden copiar tu obra pero que te citen. Le veo cierto sentido en términos del honor del autor.
Claro. Pero, ¿cuánto te influenció Tolkien para tu libro? Bastante. No, es que es verdad. Entonces los herederos también, si nos ponemos laxos, a los te podrían cobrar un tributo por la cuota de Tolkien que hay en tu libro. Claro, sí, es verdad, es perfectamente válido. Y de hecho está protegido por el Tolkien Estate, que es la familia que se siguieron haciendo multimillonarios gracias a lo que el tipo escribió. Por eso yo digo, muere el autor, ahora es de todos. Eso me parece más justo. Igual entiendo también el punto, me parece totalmente razonable, pero desde la perspectiva de alguien que lo ha hecho, sí, egoístamente hablando voy a decir, me quiero quedar. Que no se les ocurra claro, publicar el PDF o que pidan de tu permiso, libro. que pidan permiso por lo menos y lo negociamos, claro, sí. Ok, muy bien. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Bien, el siguiente tema que ha generado muchísimo impacto es la próxima película de Blancanieves y los 7 enanitos. O Blancanieves sola, porque ya no es más los 7 enanitos en el título. Los han borrado, no de la película, lo cual también es... Disney ha hecho muchísimos remakes en live action, o sea, en acción en vivo, con personas reales, de sus clásicos animados, que tiene muchísimos. Esto viene de una década de los 2000 de Disney, de películas live action originales, supongamos, o basadas en sus parques de atracciones, que en general no han rendido en la taquilla. Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos de vuelta las mismas películas que ya hicimos y fueron exitazos, de otra manera. Esta vez con actores reales, excepto el Rey León, que es animación 2D o animación 3D, la misma animación. Blancanieves. Blancanieves arrancó mal el año pasado. Durante la producción de la película, la actriz protagonista, Rachel Zegler, que es una persona tiene ascendencia afroafricana, o no sé dónde es, porque ni siquiera no parece. Pero bueno, tiene ascendencia múltiple para un personaje que se llama Blancanieves. No nos vamos a meter en la discusión. Sí. Tiene una descripción muy específica del personaje, pero no importa. No es eso lo que molestó a la gente. Bueno, sí, a ciertos grupos siempre molesta eso, pero lo que molestó fue una entrevista que dio, o varias, en las que no respeta el valor o el espíritu de la película original de 1937, con la que Disney construyó su imperio. Walt Disney, como sabés, hipotecó su casa y su negocio para producir esa película. El éxito de Blancanieves es lo que cimentó el estudio y después, eventualmente, todo el gran imperio que tiene Disney. Es la piedra angular de Walt, al lado de Mickey Mouse. Que una actriz salga a decir que ya pasaron 80 años, que han cambiado las perspectivas de las mujeres en roles de poder, que ya no tiene que ser salvada por el príncipe, que en un punto igual la salvan también los enanitos, pero no importa, que no necesita en realidad de la ayuda de los personajes masculinos y que, nada, la película está en decadencia. Ya pasó mucho tiempo, es vieja, los valores ya no se sostienen, a la gente no le gustó nada. Al lado teníamos incluso a la actriz que hace de la reina malvada, intentando un poco aplacar las cosas, como por favor Rachel, no te pases, ten un poco de reverencia y respeto al material original. El backlash, o sea, el impacto mediático fue terrible y tuvo que llamarse al silencio la actriz. Durante muchos meses no se dijo nada más, hasta que se filtraron unas imágenes del set en las que se ve a los 7 enanos. Solamente uno era un actor enano. Los demás eran todos actores altos de diversidad cultural. Sí, lo cual generó cierta controversia, porque dijeron están discriminando a las personas de baja estatura. Que ya tienen muy difícil conseguir roles en Hollywood, excepto Peter Dinklage, que es el que hace de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Los demás, alguno acá y otro acá, no tienen muchos papeles para conseguir. A Peter Dinklage le han adaptado papeles para que los pueda interpretar, porque es él. Los demás, nada. Así que cuando llega una película que se llama Blancanieves y los 7 enanitos, tenés 7 cupos para meter por fin. Y salió Peter Dinklage. Acorde a la historia original. Claro, acá no hay que cambiar nada, es así. Sí. Vos podés ponerle aparte la demografía que quieras a los 7 enanitos. Da igual, mientras sean 7 enanitos, ese es el punto de la película. Peter Dinklage salió a decir que era discriminatorio y un estereotipo negativo seguir utilizando a los actores de baja estatura para esta historia en particular. Disney dijo, tenés razón, vamos a buscar hacerlo. Así que contrataron uno solo. Salen las imágenes. Vemos, bueno, un elenco complicado, interesante, diverso. Muy diverso, extraño. Ajeno a la realidad de la Europa medieval. De por sí, eso ya no es un problema. Es ficción, es una fantasía, es un cuento de hadas. Ok, lo importante es que no eran
petizos. Eran altos, excepto uno. Ok. A lo que Disney tuvo que salir a rectificar, control de daños. Toda esta película es control de daños para Disney. A decir, no, así no se van a ver. No se van a ver así. Los vamos a hacer con CGI, o sea, efectos especiales y animación 3D. Y salió después la imagen oficial. Y son los mismos diseños de la película original, que yo creo que los han cambiado en estos meses para que se parezcan, como el caso de Sonic. Bueno, no importa otra historia. Los han cambiado y son enormes. Se ven extrañísimos ver a los diseños originales. O sea, daba lo mismo quién los interpretaba en realidad, los actores, porque después los iban a cambiar digitalmente. Explotó la controversia otra vez. ¿Por qué? ¿Controversia por qué en esta ocasión? Por cómo se ven los personajes. Pero ¿quién motoriza la controversia? O sea, encima que el público progre es extremadamente reducido, que con todas estas cosas van a pérdida, porque era una industria de entretenimiento familiar con unos mensajes conservadores, de hecho, cursis por momentos. Sí. ¿Quién o sea, se meten ellos en el drama woke y salen criticados igual? Excepto que es Disney la que busca la controversia. Disney construye la controversia desde el primer minuto en que dijeron vamos a hacer el remake live action de Blancanieves, como lo hicieron con La Sirenita, como lo hicieron con Mulan, que es súper criticable. ¿Pero cuál es el propósito económico? El propósito económico es decir, la película va a ganar más por ser polémica que si la hacemos bien. Ese es el discurso. Interesante, extraño. porque va a haber gente para ir a verla. De los dos lados. Ajá. Claro, ellos ya van a tomar todas las decisiones en función de que, viste como Trump hizo su campaña a través de los medios. Él decía tal cosa y había una respuesta. Muy bien, Hollywood descubrió que si hacemos tal cosa va a haber una respuesta negativa. Esa respuesta negativa nos va a dar publicidad gratis. Sí, igual están ruinas las finanzas de Disney. Y hace poco abordamos con Nicolás Martínez Laje un informe contable de la compañía donde decían tenemos que dejar de inocular ideología que el público rechaza porque nos estamos fundiendo. Nos debemos dejar de meter en las discusiones políticas, dijo Bob Iger hace unos 6-8 meses. Que es como el gran patriarca, ¿no? Histórico de la compañía. Sí. Que se fue y lo fueron a buscar a ver si rescataba el barco que se hunde. Es el que hundió a Disney. Ah, ok. Se fue antes de la pandemia, no sé qué olió el muchacho, lo deja al siguiente Bob Chapek, que intentó cambiar la compañía, retraerla, antiprogre en muchos aspectos y muy progre en los otros. Lo funden a Bob Chapek, lo destituyen por llamada telefónica un domingo, después de que se entera por los medios de que había sido expulsado de la compañía. El presidente. Él se enteró después de todos los demás que volvía Bob Iger, que había dicho que nunca iba a volver. Bob Iger hizo su imperio en Disney comprando a la competencia. Así, la Disney Animation Studios no estaba dando rédito y Pixar sí, terminó de comprar Pixar. Marvel le está yendo bien, compremos Marvel. Star Wars es un capital, compremos Star Wars. Y si no me equivoco, de hecho, tuvieron una serie de créditos baratos con la garantía del estado de Florida cuando lo gobernaba Jeb Bush, que era el hermano de George Bush. Y decían, bueno, como esta empresa es tan simbólica y ayuda tanto a nuestro estado, los ayudamos y ponemos a los impuestos de los contribuyentes como garantía de sus créditos monstruosos para comprar a la competencia y generar un mega monopolio de la industria del entretenimiento. Es que Walt Disney World en la Florida era su propio país en un punto. Sí. No podía entrar la policía del estado de la Florida sin permiso. De Mickey Mouse. Sí, no había. Tienen su propia seguridad, funciona como un reloj suizo de esa ciudad, de hecho. Si alguna vez visitaron o van a visitar, es increíble lo que consiguieron. A costa de que funcionan como estado paralelo de lo que es el estado de la Florida. Y eso fue lo que la pelea con DeSantis. Cuando iba a salir la ley como la ESI, pero en la Florida. Sí, la educación progre. Sí, exactamente. Norteamericana. Que Bob Chapek no quería meterse en esa. El CEO de Disney que duró un suspiro. Sí, que duró poquito y de hecho, él se comió la pandemia. Él tuvo que lidiar con los miles y miles de despidos en los parques de Disney. Él tuvo que poner la cara con cada decisión que había que tomar. Y lo quemaron, como... Lo recontra quemaron, pero porque él, como compañía, no quiso apoyar esa ley. Porque dijo, nosotros somos Disney. No tenemos por qué meternos a apoyar eso. Y los empleados de Disney, actores de Disney y demás, dijeron, no, tenemos que poner la cara, no podemos decir que no. Finalmente puso la cara.
dijo, bueno, la apoyamos. Tuvo todo ahora la reacción negativa del gobernador. Entre esto y lo otro lo mataron. Sube Bob Iger y dice, no, vamos a apoyar esto, bla, bla, bla. Hasta que go woke, go broke, dicen, hacete progre, se te va a ir mal. Le empezó a ir mal, ¿qué dice Bob Iger? Tenemos que dejar de meternos en las discusiones políticas, no es tema nuestro. Hace 4 años o 5, me acuerdo, Disney, Netflix, y no, si no recuerdo mal, o era Universal o era Warner, hicieron una especie de extorsión contra el estado de Georgia, donde graban muchísimo material, básicamente chantajeándolos, diciéndoles, si ustedes restringen el derecho al aborto, nosotros nos vamos. Legítimamente, o sea, tienen derecho a hacerlo como compañías privadas, está muy bien. Ahora, ¿cuál es la lógica empresarial, concretamente en Disney, de llevar adelante un apoyo tan explícito al aborto cuando se supone que viven del público infantil? O sea, deberían apostar por altas tasas de natalidad. Todo esto me lleva a pensar a mí, Martín, sinceramente, que el trasfondo es que los accionistas, estilo BlackRock y demás, los grandes bancos de inversión, que están detrás de estas compañías, han decidido utilizarlas como vehículos de transformaciones sociales que les pueden generar ganancias en otras áreas. O sea, incluso operando a pérdida. Porque si no, no se explica la insistencia incisiva y desmedida en avanzar por una ruta donde no hay ganancias. Esto ya no es capitalismo. No, en un punto igual sí, pero en los últimos 4 años. Hasta el 2019, Disney, con todo su paraguas de compañías, era el estudio y la compañía más exitosa de los Estados Unidos. Gracias a Marvel, por un lado, gracias a Pixar, gracias a sus propios remakes live action, levantaban de a miles de millones de dólares por película. Ajá. El 2019 fue el año más exitoso de la taquilla norteamericana, gracias a como 6 o 7 películas de Disney. Era el rey Midas, todo lo que tocaba lo hacía oro. Uh-huh. Y a partir de Disney, que dice, muy bien, tenemos el poder, la gente nos compra todo, no importa qué pongamos en la pantalla, van a ir a verlo. Y la gente dejó de ir a verlos. No solamente porque destrozaron a los cines, con la pandemia se ha destruido la industria de la taquilla norteamericana. Sí, sí. Le hace con las políticas totalitarias. Claro, sí, por supuesto. Sí. Sí, todos los países y los estados y demás. No se han recuperado aún la sala de cine, han fundido muchísimas. Y el advenimiento de los streamings, Netflix, Amazon, Disney Plus y HBO Max, etc., han construido la cultura de sentarse en un sillón a ver la película. ¿Para qué ir a la sala si en unos meses la voy a tener para verla acá? Los streamings no dan dinero. El modelo de Netflix no funciona. Eso lo han aprendido todos tarde. Se invierten grandes cantidades de dinero en hacer contenido, pero lo que paga la gente por suscripción, no importa cuántas tarifas sean, no supone lo suficiente. ¿Por qué? Porque el modelo televisivo de la publicidad era redituable. Sabían cuánto iban a ganar, sabían cuánta gente los miraba, entonces sabían cuánto tenían que apostar. Y el de la taquilla para el cine era el mejor en ese caso. El streaming no funciona, excepto YouTube. YouTube es el único, consideremos, streaming que intentó hacer contenido propio, le duró un suspiro. Y dijeron, ¿para qué vamos a gastar plata nosotros si tenemos estos miles de millones de creadores de contenido que lo hacen gratis y nosotros podemos sacar el rédito de... Volviendo a Disney, hasta el 2019 eran los mejores, ahora ya no lo son. Puntualicemos algunos de los mayores fracasos de los últimos tiempos. Bien, no tenemos que irnos muy lejos. Vayámonos, pues en la pandemia digamos que hubo muchos fracasos, pero para todos los estudios repartidos porque no había dinero y la gente no iba a las salas. ¿Por qué no la dejaban? Antes entendamos por qué pierde plata una película. Esto va a ser resumido. Porque la gente dice, oh, costó 100 millones, recaudó 200, bueno, hizo dinero. Pero no. Porque está el costo del presupuesto más el costo del marketing, que suele ser la mitad o el 75% del presupuesto según el nivel de la película. Todo eso es lo que va a invertir el estudio. Después de la taquilla a nivel mundial, se va a quedar aproximadamente el 50% el estudio. ¿Ok? Sí. Entonces tenés que restarle lo que costó en presupuesto y marketing. El número de marketing nunca se hace público, jamás. Mira, me estás contando algo que no tenía idea. Yo creía que el marketing estaba incluido en el presupuesto. Nunca está incluido y hay ciertos premios.
para ciertos actores como Robert Downey Jr., que ha hecho su fortuna gracias a los porcentajes de Avengers y Iron Man, que él decía, rechazo sueldo de acá, pero me quedo el 3% de acá. 3% de 1.500 millones es mucho dinero. Bien, considerando esto, las películas de Disney en el 2023 han sido fracasos excepto una. Yo anoté 7. Vamos. Y fijémonos, Elemental, una película de Pixar, perdió alrededor de 57 millones de dólares. ¿Cómo la caracterizarías? Elemental es una película que quiere ser progres, el mensaje de es un mundo, una ciudad como Zootopia en la que viven gente de fuego, gente de agua, gente de tierra, gente de aire. Y cómo tienen que coexistir. Que distintas identidades. Sí. Digamos, un elogio de la multiculturalidad. Exacto. Quiero decir una cosa igual. Es tan absurdo hacer a Cleopatra o a la Ana Bolena o a Blancanieves de color, cuando en esa época, precisamente, el paradigma era otro, porque eso no es más inclusivo. Eso es una falsificación de la historia. Y la falsificación de la historia, en el fondo, es un ocultamiento del oprobio y la opresión que sufrieron los pueblos, llamale, discriminados, sometidos u oprimidos. De todas formas, hubo todo tipo de opresores, todo tipo de oprimidos. Sí. Y de esa parte tampoco se habla, pero ponele, ¿vos recordás Raíces? Era una serie norteamericana de hace algunos años, varios, creo que de los 70s u 80s, que narra las peripecias de Kunta Kinte, un esclavo africano, desde que es raptado hasta que, bueno, es castigado con las penas más terribles, la mutilación de un pie y de una mano por escaparse, ya después de años de la esclavitud de tortura en el sur de Estados Unidos. Bien. Entonces, esa serie es magnífica. Es históricamente fidedigna. Es desgarradora como fue desgarradora la peor realidad de la historia de la humanidad. Sí. Que fue la esclavitud. Entonces, ¿por qué no haces contenido de ese tipo, si querés concientizar sobre estos temas, en lugar de meter a, como en Napoleón, de que vos hiciste esa crítica y yo considero que, bueno, no importa. Yo sigo defendiendo, no es una película correcta históricamente. No me lo repitas, por favor. Que pones a un oficial de color, cosa que era totalmente imposible en la época, cuando el tipo de hecho reinstauró la esclavitud en Haití. O sea, es una falsificación sistemática de la historia. O sea, es una mueca, es una burla incluso. Ahora, ¿harías a Martin Luther King interpretado por Ryan Gosling? No, justamente. Él, te matan. Sí. O sea, es una película de Tupac y la interpretás vos. Ahora, cuando hicieron a Cleopatra... La misma ridiculez. Sí, cuando hicieron a Cleopatra, el problema no fue tanto que, bueno, dijeron como es de africana, una reina africana, tendría que haber No es una reina africana porque los egipcios... Ni siquiera eran semitas los egipcios antiguos. Claro, sí, no, pero digamos, en la vista moderna, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está Egipto? En África. Y ella era una reina egipcia, y entonces era africana, listo. Entonces la lógica fue, como era africana... O sea, para 3.000 millones de dólares no pueden contratar a un historiador como la gente. La madre sale en el documental diciendo, no importa lo que te digan en la escuela. Cleopatra era... Ajá. O sea, no importa lo que te diga la historia, los libros, los egipcios, que salieron los historiadores egipcios a criticar la película. Esto es lo que nosotros decimos que es, porque es así, porque tiene sentido para ellos, ¿no? De nuevo, la lógica, Egipto, África, reina, okay. ¿Cómo creen ellos que son los africanos? Porque no tienen ni idea. O sea, para el caso, Elon Musk es africano. ¿Sí? ¿Y? Digamos, ¿no? Pero es una reduccionista de cómo se ven los africanos. Es una discriminación a cómo se tienen que ver los africanos. Sí. Esto lo hacían con la ficción y se metieron con la realidad. Y a la gente igual no lo ve. Igual hay una larga tradición de Hollywood destruyendo y pulverizando la historia de la humanidad, porque no hay ninguna intención de lealtad histórica con los hechos que narran. Yo opongo a este insulto, a este acto de guerra de Inglaterra y Estados Unidos contra Francia, que es la porquería de la película esta de Napoleón. Sí. Yo opongo la miniserie francesa con Christian Clavier, John Malkovich hablando perfecto francés, porque así tiene que ser, del año 2002, la miniserie de Napoleón, que es extraordinariamente fiel a la historia real, perfectamente interpretada. Supongo que se gastaron medio Producto Bruto Interno de Francia en hacerla, pero bueno, por lo menos dio resultados notablemente más dignos y perdurables y trascendentes que la abominación propagandística de Ridley Scott, que evidentemente la busqué, pero no le hace honor al histórico rencor de los ingleses. Está en YouTube. ¿En YouTube? Sí, está doblada en español de España, pero bueno, hay cosas que hay que soportar. Se la recomiendo a todos. Dicho esto, Martín, segundo. Sí.
Me parece muy destacable igual cómo se ha instrumentado históricamente el cine como propaganda. Los norteamericanos lo han regulado gubernamentalmente, el código Hays también, reglando y censurando absolutamente todo. De hecho, la gran discusión del código Hays, que estuvo durante más de 30 años diciendo que no podías mostrar sangre, ni sexo, ni antivalores y un montón de criterios puritanos de la época, ni inodoros, de lo cual se burla Hitchcock en Psicosis. De hecho, todo surge una gran discusión donde dicen el cine no es libertad de expresión, no está protegido por la Constitución de papel pintado. Constitución, por cierto, dijiste los padres liberales de Estados Unidos, no hay ni un padre liberal de Estados Unidos, el único era Thomas Paine, donde ya se arrogan el poder sobre los mares del mundo y en el artículo siguiente dan patentes a los piratas autorizados. Entonces, muy simbólica la Constitución de Estados Unidos. Dicho esto, ellos lo usaron siempre, creo que quizás como el mayor instrumento de lo que llaman poder blando, que es la penetración cultural en las sociedades que te tienen que obedecer o de las cuales tenés que extraer recursos de manera no muy amigable o persuasiva. O sea, es otro instrumento coadyuvante de la opresión militar y política y sobre el cual se construye la hegemonía de Estados Unidos. Siempre repito, estoy cansado de ver películas de la Segunda Guerra Mundial, parece que hubiera sido la única guerra de la historia, fíjate cómo incluso hay desproporcionadamente más películas de la Segunda Guerra Mundial que de Vietnam o que de la Primera Guerra Mundial, donde también participaron Estados Unidos, porque tenés menos margen de falsificación y de propaganda posible. Sería muy interesante que hagan películas de los campos de concentración para ciudadanos de origen oriental, donde internaron a 140.000 personas en California, y a quienes querían escapar los mataban. O sea, básicamente con una sintonía similar a los horrores de Hitler y de los enemigos y los villanos de las películas de Hollywood. O sea, ellos también eran villanos, eso no lo cuentan. Entonces, hoy la hegemonía norteamericana tiene mucho que ver con estimular las riñas identitarias, las guerras de minorías, etc. O sea, el progresismo, el control de natalidad, como dice el plan Kissinger, a través de este tipo de políticas. Y las compañías cinematográficas siguen encausadas ahí. O sea, no es tan novedoso, digamos. Simplemente que se cambió de una hegemonía conservadora a una hegemonía progresista y en ambos casos es igualmente coercitivo. Ahora, 2 puntos sobre eso. Cine bélico. ¿Por qué hay tan pocas películas que critican al ejército norteamericano, yanquis? Porque para utilizar tanques, camiones, uniformes y demás prestados por el ejército solamente les pide una condición: no nos hagan quedar mal. Si no, les dicen muy bien, pague usted y use los camiones que se quieran. En otras palabras, el ejército contribuye a las superproducciones propagandísticas. Claro, les dicen, nosotros les prestamos todo el material que necesiten, es mucho más barato que ponerse a construirlo, pero a cambio no puede haber críticas de ese estilo. Pueden haber alguna que otra cosita, pero ¿por qué costó tanto Apocalypse Now, la película de Coppola? Porque era una película antibélica muy cruda contra la guerra de Vietnam. Aún así, él utilizó mucho estos recursos, aunque la filmó en Filipinas o por la zona, que se enfermó todo el elenco a todo esto. Segundo punto, esto de que el cine norteamericano ha influido en la historia, incluso, y esto son palabras de Orson Welles, que era famoso por decir la verdad y al mismo tiempo era un cuentacuentos. Él sostuvo en una entrevista que el saludo fascista, y que también se lo atribuyeron los nazis, venía de la representación de Hollywood de lo que era la Roma, sí, y el saludo que hacían los romanos, es verdad, por lo que vieron en las estatuas. Orson Welles sostiene que tanto Mussolini como Hitler vieron las películas romanas de Hollywood y creyeron que ese era el saludo que hacían y por algo lo copiaron. lo cual es altamente probable. Pero que en el caso de Hitler, no en el caso de Mussolini. Yo ahí no sé, porque de nuevo, esto es lo que contaba Orson Welles. Orson Welles, de nuevo, es 50-50, le crees o no le crees. Pero muy interesante los libros de él, si lo quieren leer. Pero si le crees, te divertís. Decía yo que le el gran desafío del hombre era vencer esa batalla permanente contra su propio aburrimiento. Él dijo, de hecho, que el presidente de Eisenhower era el que quedó tras la guerra, quería invadir España, pero no lo hizo por cuestiones ajenas a él, pero que era la intención. Eso sostuvo Orson Welles. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Volvemos a Disney. Dale. Bueno, hablamos brevemente de cómo es la taquilla. ¿Cuál es el gran problema que tuvo el año pasado Disney entonces en la taquilla? Sus películas, en general, costaron de producción arriba de los 200 millones hasta los 275 millones de dólares.
sabrán que películas de ese nivel han sido las de Piratas del Caribe, las de Los Vengadores y alguna cuestión así gigante. En general no cuestan tanto las películas. ¿Por qué? Si haces la matemática simple, 200 millones de dólares, más otros 100 de marketing, tenés 300, tenés que hacer el doble en taquilla para nivelar. Tenés que hacer 600 millones de dólares, así que más de 600 millones solamente para ganar algo de dinero. Es mucho, mucho dinero. Estas películas no lo han hecho. Los grandes fracasos que la gente no lo sabe son La Sirenita, que todavía dicen no, pero recaudó 568 millones. Es un montón de plata. Y lo es. Pero costó 250 millones de dólares. Sumémosle una campaña brutal que pueden haber sido entre 100 y 150. La película perdió entre 66 y 116 millones de dólares. Wish es un ejemplo perfecto. El año pasado fueron los 100 años de Walt Disney Company. Ajá. Es una película animada que quería reivindicar y reverenciar todas las películas animadas que vinieron antes. Fue un fracaso. Ejemplo, Pinocho. Ejemplo, La Cenicienta. Ejemplo, esto de Wish, de hecho, trata de un rey. Obviamente es un rey varón, blanco, heterosígeno. Toda la nomenclatura del villano típico hoy por hoy en Hollywood, que le da deseos aleatoriamente a la gente y él se queda con los que son más peligrosos, o los que él considera más peligrosos. Esta protagonista, que obviamente es el polo opuesto, decide liberar los deseos de la gente para que todos tengan su deseo y hacerlo. Hay una discusión de la audiencia diciendo, no tiene razón el villano en este caso porque está protegiendo a la gente. Aparte el reino es pacífico. Eso es una discusión sobre la represión freudiana incluso. Sí, porque el reino funciona a la perfección. Y todos están de acuerdo con las políticas. El tipo es vanidoso, ególatra y demás. Es verdad, sí, tiene ciertas características que lo hacen un villano. Pero en sí las acciones, hasta que aparece la son prudentes. Hasta ahora les venía funcionando perfectamente bien. Bien, la película fue un fracaso. Para los 100 años, nadie fue a verla y a nadie le interesó y nadie compró la idea de qué estás reverenciando exactamente. Porque aparece Peter Pan, aparecen varios personajes como para unificar, pero la película no tiene identidad. Costó 200 millones de dólares, que para una película animada, excepto que sea Toy Story, que es un éxito asegurado, no gastes tanto dinero. Perdieron cerca de 200 millones de dólares. Con lo que iba a ser encima algo así como una especie de auto-homenaje de la firma. Los 100 años de Walt Disney. Walt Disney se estaría revolcando en la tumba. Indiana Jones 5. Nadie la quería ver. Ya con la que perdió contra Sound of Freedom. Perdió contra todas. Porque costó 300 millones de dólares por muchas regrabaciones. Tenemos a un Indiana Jones de 80 años. Sí. Nadie lo está pidiendo y nadie lo quería ver. Que es desplazado de su protagonismo por una actriz nueva, un personaje femenino nuevo, que va a tomar la posta de Indiana Jones, el arqueólogo y demás. A nadie le gustó el personaje de la chica esta, a nadie le gustó ver a Harrison Ford, que no puede correr, no puede hablar, y aparte es un héroe derrotado, vencido. Es una alegoría, digamos, del sueño que tienen, ¿no? Claro. De reestructuración social. Que ya lo habían hecho con Luke Skywalker en las nuevas películas de Star Wars. Ajá. Es el héroe fracasado que tiene que ser... Impotente. Claro, en vez de acompañar a la nueva generación y enseñarles, no. Él es el cautionary tale, como dicen en inglés, que es lo que no tenés que hacer, es eso. Okay. Hemos destruido a nuestros héroes antiguos. La película costó 300 millones de dólares, ha perdido cerca de 260 millones de dólares. Un fracaso absoluto para hacer Indiana Jones. La última, que realmente fue un fracaso, es la última de Marvel. Marvel que hizo un 2019 en el que ya llevaba ganados arriba de casi 30 mil millones de dólares en 10 años. Era la franquicia más exitosa de la historia de Hollywood. The Marvels, compuesta por 3 protagonistas mujeres, una de las cuales ya no era querida y las otras salieron de serie de televisión, costó 275 millones de dólares, de nuevo, regrabaciones. Ok. Lleva perdidos unos 325 millones de dólares. Es un desastre. Si sumás todo, Disney perdió arriba de 1.000 millones de dólares en taquilla el año pasado. ¿Por qué? Si analizás todas estas películas, ninguna tiene intención de ser una película, ninguna tiene intención de contar una historia nueva. Son mensajes activistas
de ciertas tendencias hoy en Hollywood, en particular lo que tenga que ver con Marvel y Lucasfilm. Lucasfilm presidido por Kathleen Kennedy, la otrora ayudante de Steven Spielberg, casada con Frank Marshall. Que es una de los Kennedy, además. Es una de Frank Kennedy, Sí, no me sí. sorprende. Muy bien ubicada. Cuando George Lucas vende Lucasfilm, Lucasfilm es la productora que tiene los derechos de Star Wars e Indiana Jones, le vende a Disney, Kennedy queda como la presidente, así ya tiene más de 10 años como presidente. En ese periodo de tiempo se ha encargado de alienar todo el fandom de Star Wars, que hasta ese momento estaban peleándose si las originales eran mejores que las precuelas, era toda la discusión que había, y ahora destruyeron por completo al fandom con lo que se llama fanbaiting, que es esto de buscar y pescar a los fans y hacerlos enojar de antemano para que los fans les hagan la promoción de la película. Y si la película es un fracaso, van a culpar al público que no la fue a ver porque son adjetivo descalificador 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Ok? Ya se imaginarán cuáles son los adjetivos, pero ya lo vienen preparando de antes. Van a escribir un buen guión, castear a la gente adecuada, sea cual sea, al mejor director. No, vamos a castear lo que nosotros consideremos para cumplir la cuota y porcentajes. De hecho, la última directora de The Marvels, este fracaso estrepitoso, nunca había dirigido una película de estas características. La eligieron, uno, por su género, porque son personajes mujeres, tiene que dirigir una directora mujer. ¿Por qué? No sé. Si es un personaje masculino, ¿tiene que dirigir un director varón? No necesariamente. Y por, bueno, la ascendencia cultural de la directora, pueden buscarla, Nia Da Costa. Aparentemente Marvel no estaba convencido con esta directora, y Disney tampoco, porque cuando se estaban haciendo los reshoots, o sea, se estaba regrabando todo lo que no estaba funcionando, la directora, en la postproducción, se fue a filmar otra película. ¿En manos de quién quedó el proyecto? Y del comité de accionistas, que cuando pasa ya ni el guión, directamente se van a filmar y dicen, bueno, tiene que tener esto, aquello, lo otro. Me está dando la razón a mi tesis igual, ¿eh? Tiene que estar ya en es como general un politburó. francés. Es más un politburó que una junta directiva de una empresa. Ya no es un equipo de guionistas al que le dicen, bueno, hacé a este personaje, escribime una película, lo que sea, toma, tenés 6 meses. O el director, o lo que sea. No, son los accionistas los que van a decir, bueno, queremos que aparezca esto, tiene que estar tal cosa, ya hicimos el trato con tal empresa de comercialización, McDonald's nos pidió lo que sea, bla, 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 bla. Tiene que aparecer. Y ahora, alrededor de todo esto, hace una historia que sea mínimamente coherente. Y a todo esto, poner las cosas que le gustan a los fans, ¿no? Ciertos momentos específicos que van a gritar en el cine, bueno, y pone eso también. ¿Quién la va a dirigir? Y a ver, no, tiene que cumplir ciertas condiciones, que aparte se las pide a la academia ahora para los Oscars. Ajá. Porque han cambiado las reglas de la academia el último Y no año. te pueden dar un premio Oscar si no. Sí, frente a la cámara y detrás de la cámara no hay, y esto están en porcentajes, distintos personas, distintos bagaje cultural, tiene que estar por porcentaje, cuánta cantidad de esos tiene que haber delante y detrás. No importa de qué sea la película, no importa si es sobre Napoleón, siglo XVIII, da lo mismo, tiene que estar, ponémelo, tiene que aparecer tantos minutos en pantalla, aunque esté de fondo y no diga nada, y nadie siquiera lo mira o interactúa con ese personaje, tiene que estar ahí. Lo mismo atrás de cámara. Y si no, no te dan el premio. Si no, te dejan competir. No podés ser nominado a la película. En el caso de películas extranjeras, no estoy 100% seguro porque la academia no puede impartirle tantas condiciones a otros países. Aún así, un crítico español se quejó de que en La Sociedad de la Nieve, no sé si la terminaste de ver al final, no había mucha representación en el cast. Ah, ok. Y uno dice, a ver, es un hecho verídico, están muy bien. Tendrían que haber puesto a Rubén Rada ahí, ¿no? A quien sea. Se molestaron en que sean actores uruguayos, creo que en general capaz que hay un argentino, no nos vamos a dar cuenta nunca. Pero se quejaron de que no había variedad y de que los personajes femeninos no tenían suficiente importancia o no había más. Ok. Y incluso dijo esto. Es raro que entre tantos varones ninguno sintiera nada por sus compañeros. Claro. Los tipos no se estaban muriendo en la montaña
muriéndose de hambre No. y demás. No estaban sufriendo. No, lo Estaban importante es que si exploraban o no su Claro. heteroflexibilidad. no es Secreto en la Montaña, una gran película de Ang Lee, que la recomiendo a todos. O Ben-Hur. O Ben-Hur, la que vos quieras. Estas no son las características, diría yo, para explorar eso. Pero bueno, eso se quejó un crítico español. Todos sabemos cómo está el cine en España. Es un desastre. Y España en general. Bien, no sé cómo eso va a influir en los Oscars. Los Globos de Oro la nominaron. Los Globos de Oro cambiaron sus reglas. Porque antes era la Asociación de Prensa Extranjera dentro de Hollywood. Se supone que eran 8 o 9, todos varones de viejos caucásicos. Varones caucásicos, heterosexuales, etcétera, etcétera. Era un grupo muy de elite, los de la prensa extranjera. Salió a la luz que aparte daban premios para sacarse fotos con la celebridad de turno. En fin, los mataron. Un año no hubo premios, al menos no el show. Este año volvieron, pero cambió la asociación y ahora permitieron la entrada de cientos de periodistas extranjeros en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. De repente, las premiaciones bastante justas, te digo, muy parejas y muy merecidas en general. Oppenheimer ganó casi todos los premios en lo que estaba. Para mí, justamente, me parece. ¿Y los asesinos de la luna? Creo que no ganó nada. Entonces no es justo. Impugno la decisión. Es válido. Esa es una gran película, de Martin Scorsese con DiCaprio y De Niro actuando bien. La actriz ganó el Globo de Oro. Y es muy probable que gane también el Oscar. Y es una historia real del aprovechamiento de ciertos americanos tradicionales, de un grupo de indígenas que los desplazaron a unas tierras donde fortuitamente había petróleo y fueron terminando con ellos progresivamente. Pero es una historia real. Aún así, se quejaron mucho. Es una forma mucho mejor de inculcar Sí. valores humanistas edificantes que cambiándole el color a Cleopatra. Y aún así muchos se quejaron de que el personaje femenino no fuera la protagonista de la historia. Nunca... De hecho, está bien interpretada la idiosincrasia de la época, además. Sí, pero con estas personas, por más que vos explores justamente y equitativamente todos estos temas, siempre hay una queja más. Que eso es por qué los estudios pierden con el progresismo. Es que esa minoría vocal siempre va a encontrar algo por lo cual quejarse. Nunca es suficiente, siempre quieren más, y más les han dado y más se quejan. Así han terminado de destruir la industria, en lo que es el mainstream, por lo menos. Igual te das cuenta que yo creo que si te volcás y si voy a hacer todo para irritarlo, ganás un montón de plata. Es muy raro que no lo estén aprovechando más. Bueno, esa es la campaña, la esencia de la película Sound of Freedom, por ejemplo. Incluso el regreso de Mel Gibson. Claro. Y como te comenté el otro día, Amazon ha hecho un negocio ahora con un estudio de películas de fe para producir contenido en esa dirección. Porque hay un público que no estaba siendo satisfecho con las películas de Hollywood y de repente estaban dando dinero. Igual son terribles. La película conservadora del siglo XXI, esa de Dios no ha muerto y demás, es una cosa verdaderamente lamentable. Pero bueno, allá ellos, suerte. Claro, no es que sean de mejor calidad, es simplemente que había un público que no estaba yendo. ¿Qué es esto? Es decir, es competitivo, hay distintos mercados, todos podrían perfectamente, o como hicieron con el Market, en su momento Hollywood consideró que la parte afrodescendiente de Estados Unidos tenían que hacerles películas especiales para ellos, con directores, equipos y demás. Que para mí son todas formas cada vez más sofisticadas de discriminación. Sí, esto es toda más discriminación de 30 es repudiable. años. Ya no se hacen más esas películas porque hoy se las considera como que ya no más. Okay. Eran comedias bastante absurdas y malas, pero se hacían específicamente para ese público. Hoy no, hoy por suerte cambiaron las cosas y se considera que ese público se merece estar en el otro tipo de película de mejor calidad. Ahora, o sea, nunca te das cuenta que hay una imposibilidad patológica de que los Estados Unidos, con su retórica del individuo, el mérito individual, hay una imposibilidad patológica de que vean a la gente como individuos. O sea, es obligatorio tener que meterlos en grupos colectivos y atribuirles características por factores que no tienen nada que ver con cómo es cada persona, que es un mundo en sí misma. Bueno, pero esa es la nueva categoría del progresismo. POC, dicen ellos. People of Color. Engloban ahí a todo lo que no sea de ascendencia caucásica. Sí, tradicional. Europeo, tradicional. ¿Eso no es discriminación? Obviamente que es discriminación. Pero es autodiscriminación. Para cerrar con Disney, que es lo de Star Wars, que salió
después de varios fracasos de Kathleen Kennedy, de hundir la marca en cine primero y después en televisión, habiendo empezado bien, después se fue todo al garete, ahora decidieron volver al cine con una nueva película, interpretada por Daisy Ridley, que hizo de Rey Palpatine, Rey Skywalker, la última protagonista de la franquicia, vuelve en una nueva película. ¿Quién la estaba pidiendo? Nadie. ¿El personaje era querido? No importa. Vuelve ella. ¿Cuál fue? Eso no es el problema en sí. Si quiere ir a verlo, la voy a ver. La discusión surgió que contrataron a una directora de este grupo, que es canadiense y pakistaní, sin experiencia en hacer películas, largometrajes, directamente hizo animación algunos proyectos. Esto me recuerda como cuando mi querida Delfina Rossi, que tantas veces batí con ella en radio y televisión, le dieron la presidencia del Banco Nación en tiempos de Cristina, cuando tenía 26 años, 25, acababa de recibirse, no tenía ningún tipo de experiencia. Claro. O Martín Guzmán, que no tenía ninguna experiencia en el sector público ni privado y tenía el Ministerio de Economía. Bueno, el presidente era para sí. En fin. La argentinización del mundo. La meritocracia. Bueno. Bueno, en este caso, la directora, que no es mala directora, de hecho ganó 2 premios Oscar, la primera mujer pakistaní en ganarlos. ¿Por qué? Por documentales. Aparentemente es una genial documentalista de los pormenores y los conflictos que sufren las mujeres en Medio Oriente y en las sociedades musulmanas y todo lo que sufren en la opresión talibana y demás. Eso es el mérito para traerla a dirigir La Guerra de las Galaxias. ¿Qué tiene que ver? Bueno, intentaron juntar el grupo de rebeldes contra el imperio, la gente oprimida que quiere salir de... En fin, le buscaron la vuelta, no se la encuentran porque es una space opera de western en el espacio, salvar a la princesa y no mucho más que eso. Eso es Star Wars. Hasta acá todo más o menos normal. La gente dijo, bueno, es una directora premiada, puede funcionar. También dijo que era una activista política y que eso influye mucho en su trabajo. Alertas. Pobres fans de Star Wars que están cansados del activismo en su franquicia. Ok, hasta acá lo dejamos. ¿Qué pasó? Y esto, en detrimento de la directora, resurgió o reflotó una entrevista que dio hace varios años en la que estaba Meryl Streep, en la que le consultaron, le pidieron que cuente su experiencia con estos documentales. Y ella dijo una frase que hoy la ha destruido, que es: me gusta poner al público masculino incómodo. Me gusta incomodarlos y que tengan para ver cómo es. Se refería al público musulmán con respecto a sus documentales sobre cómo eran las vivencias de las mujeres en esas sociedades. Okay. Queremos que se den cuenta qué tan oprimidas están, etcétera, y todas las problemáticas que tienen. El público de Star Wars toma esto fuera de contexto y dice, ay no, va otra vez a destruir a los personajes masculinos de la saga, que esto, que lo otro. Así que Nobleza Obliga no se estaba refiriendo a eso la directora, pero aún así recibió las críticas. Aún así, en los países musulmanes vos tenés lugares donde realmente la mujer es oprimida, Arabia Saudita e Irán, ejemplos paradigmáticos. Tenés un montón de países laicos donde las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, como en Occidente, por ejemplo Túnez. O sea, tampoco es que todos los países musulmanes son lo mismo. No sé, Pakistán, que es parte de su familia de ahí, así que tiene unas experiencias personales ellas que asumimos que... Sí, pero esa es una teocracia amiga de Estados Unidos, no hay problema con eso. Bueno, ella es mitad canadiense y por eso trabaja en Estados Unidos y no vive en Pakistán. Surgió todo este conflicto otra vez. Disney, que es la madre de Star Wars hoy por hoy, está recibiendo palo por el tema de cómo es que... perdón, discúlpame. La directora dijo, y esto sí es un error, por fin hacía falta que una directora mujer viniera a darle vida y cambiar las formas en esta galaxia muy, muy lejana. De nuevo, Kathleen Kennedy es la presidenta de Lucasfilm hace más de 10 años. El equipo de ejecutivas es más del 50% de la compañía y el equipo de escritoras de Star Wars es más del 50%. Y de hecho salieron hace muchos años con The Force is Female, la fuerza es femenina. Ese era el eslogan de Kathleen Kennedy. Así que venir a decir que ahora es la primera mujer en venir a salvar Star Wars o lo que sea, cuando otras escritoras y directoras han trabajado en series de televisión y demás, es cuanto menos absurdo. Como cuando la actriz Jennifer Lawrence dijo que ella fue la primera
actriz y personaje femenino de acción en protagonizar una película. Y Alien tenía ya más de 40 años. Bueno, Martín, Sí. pronto estoy cumpliendo con una demanda del público que les he prometido hace meses, casi años, el documental de Disney. Va a venir el documental de Disney. Yo también lo estoy desde la desde la génesis filonazi hasta la actualidad, con tu contribución también, pero ya algunas pinceladas sobre la actualidad de la compañía y todo lo que significa políticamente hemos dado. Bien. Nos queda un solo tema, que es como una especie de plus. Yo les voy avisando que tenemos la intención de hacer colaboraciones semanales con Martín. Invitados a dejar su opinión en los comentarios, para que nos enteremos si están de acuerdo. Es un ciclo donde vamos a hablar de estos temas en clave contracultura. Y si tienen algún tema que quieran que hablemos en particular. Por supuesto, y además vamos a prestarle atención a los que más likes tengan en los comentarios. Participen, muchachos. Y esta perlita con la cual nos queremos despedir, también una delicatessen para nuestro núcleo duro de libertarios amigos, Robin Hood. Robin Hood. Bueno, si queremos conectarlo con Disney, hizo una película de Robin Hood que es la más conocida y creo, mi favorita de Disney. La del Zorro. A mí me encanta la película, las canciones son geniales. Y quieren hacer el live action de esta película cuando no sabemos y cómo tampoco, porque son animales antropomórficos, o sea, humanoides. Sí. Bien, la premisa es esta. Robin Hood. Curros capaz ahora, ¿no? En la clave postmoderna, dale. Bueno, sí, la están pidiendo. Bien, la premisa es esta. Robin Hood, como personaje legendario, ¿era anarquista? ¿Por qué? ¿Cuál es el eslogan de Robin Hood? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Sí, es falso en realidad. ¿A quién le quitaba Robin Hood? A los recaudadores de impuestos. Claro. Le robaba al Estado para devolverle a los legítimos dueños del dinero. No era una cuestión clasista. Bien, esa era mi propuesta. Me puse a investigar a Robin Hood y la leyenda. Es un poco más complejo que eso. Arranca por primera vez, los primeros textos son 1300, 1400. Hay algunos que se supone que son del 1200. Robin Hood era un ladrón, era un criminal, era un yeoman. Esto es, ni era tan rico como un comerciante, ni tan pobre como un campesino. Vivía en el bosque de Sherwood con su grupo de forajidos. Le robaban a cualquiera, pero tenía un código de honor de caballería. De hecho, a los caballeros y a los escuderos no se les robaba y al campesinado tampoco. Al que labraba la tierra, nunca. A los demás sí. Ese era el primer Robin Hood. De las primeras leyendas, no existían los demás personajes. Fue evolucionando con el tiempo, se convierte en una figura de las festividades. Ahí se introduce al fraile Tuck, se introduce a Lady Marian y demás personajes. El sheriff de Nottingham ya estaba. Y es después, cuando lo adoptan los nobles por la popularidad, se lo reescribe a Robin Hood de origen noble. Era un conde, un varón, un lo que sea. Y se lo mete en la historia, históricamente en el periodo de los angevinos de Ricardo I, Corazón de León, y especialmente en la Tercera Cruzada, en la que Juan es el rey interino y, bueno, a la posterior rey de Inglaterra. ¿Cómo era la sociedad en ese momento? No sé si vos querés hacer un resumen de cómo era la sociedad anglosajona más o menos hacia el siglo IX-X y por qué la figura del sheriff es tan importante. Mira, quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con, comentás que originalmente es una leyenda que gira en torno a un bandido. Es llamativo como, de acuerdo a la naturaleza dual del hombre, y esto es medio taoísta, pero que tenemos a Dios y al diablo en nosotros mismos, al bien y al mal, y es una lucha constante. Permanentemente la humanidad busca héroes y villanos. Y los villanos no están hechos para rechazarlos del todo. O sea, los villanos están hechos para enamorarse un poco de ellos también. Que te guste odiarlos. Sí, pero también hay como cierta idealización del bandido. Están las picarescas españolas. Stalin, por ejemplo, que su apodo era Kova, se basaba en una serie de historias populares rusas de la época donde idealizaban al ladrón. Era un ladrón común antes de entrar a las ligas profesionales del robo con el partido bolchevique. No, pero en serio. Sí. Entonces Robin Hood, los piratas, es como que siempre hay un... Los vigilantes como que eso evoluciona hoy, por ejemplo, en el fanatismo que generan las series y películas de narcos. O los superhéroes mismos. El superhéroe es un vigilante que rompe la ley.
por un bien mayor, pero rompe la ley. Vos fijate igual que ahora es como que todo se relativiza. O sea, todo se licúa, el villano ya no es tan villano, el héroe es un fracasado. Entonces lo que fracasa en última instancia es el relativismo. Pero siempre hubo amor por héroes y amor por bandidos, creo yo, ¿no? Sí. Y demanda de eso en lo que refiere al Como entretenimiento. dijiste, la piratería es el mejor ejemplo del género más... Sí, y hoy todo el género narco corrido, película narco, serie narco, Breaking etc. Bad y todas las similares también. Sí, que adolecen, Breaking Bad, una serie extraordinaria, pero que también te pone a un chileno, Claro, bueno. a un actor italiano que tiene que hacer el chileno, pero es más bien de aspecto etíope. Sí, ni hablar de... Y los hispanos hablan con acento inglés porque no consiguieron para... Pero de los 46 millones de hispanohablantes no consiguieron unos que hablen bien castellano. filman en Nuevo Y la México. policía no es mala, es torpe también. Y eso en la mejor serie del siglo XXI, junto con Los Sopranos. Y el filtro de luz que le ponen a México. Los Sopranos igual, también Los todo el Sopranos. género de la mafia, Los Sopranos es formidable, Magnífica. sencillamente formidable. Bien, bueno, tenemos Bueno, para- y estábamos sí, con Robin Hood. Vos decías, ladrones de caminos no le robaban ni a los campesinos ni a los señores. Claro, ¿a quién le robaban? Ojo, yo no Permitime. dije los señores, dije los caballeros. Sí, está bien. Sí. Pero es los caballeros para quien trabajaban. Correcto. Sí, pero había una... Es cuestión no un momento honorable. interesante, Sí. porque de hecho vos tenés, me encanta repetirlo, los 1000 años de oscuridad y miseria, en los cuales 2/3 partes de la humanidad perecen, que es el feudalismo, que es la desaparición de la propiedad privada, del comercio, del dinero. Las monedas las entierran o las ponen de adorno, pues ya no circulan, la prohibición del comercio. Estamos hablando de la caída del Imperio Romano. Estamos hablando de la caída del Imperio Romano y de los 1000 años subsiguientes, que si bien tienen distintas etapas muy diferenciadas, se caracterizan fundamentalmente por la desaparición del comercio, por lo tanto de la tolerancia, de la cultura, del intercambio. Dejan crecer árboles en los caminos, se genera ese aislacionismo absoluto, el gobierno de quienes monopolizan el poco conocimiento que hay, que es la iglesia, la imposición de las tinieblas, un emperador analfabeto, Carlomagno, con un hijo santo, Luis el Piadoso, que lo convence de que cualquier tipo de transacción comercial implica una suerte de estafa del fuerte al débil, y bueno, todo eso genera la muerte de millones de personas, de peste, miseria, y los que sobrevivieron lo hicieron vendiendo a sus hijos e hijas como sirvientes y prostitutas a árabes y bizantinos, los bizantinos cristianos de Oriente, los árabes musulmanes, que sí mantuvieron cierto grado de civilización mientras Europa se suicidaba en forma masiva. ¿Cómo se salió de ese régimen atroz? A través de quienes se rebelan contra la servidumbre de la gleba. Siervo de la gleba significa esclavo de la tierra. La diferencia entre el siervo, que es la figura predominante de la Europa feudal, y el esclavo de la edad antigua, es que al esclavo los amos le debían las auxilia. Auxilia en latín es techo, comida, vestido. Mínimamente tenés que mantenerlo. Sí, para que te produzca. Bueno, cuando desaparece el comercio, y de hecho vos en las épocas de esplendor de Atenas o de Roma, vos tenés una relación de 10 hombres libres por cada esclavo que podía comprar su libertad. Cuando eso desaparece con la cristianización, con el bienaventurados los pobres de espíritu, con el benditos los esclavos que los vamos a recompensar en la otra vida, y con toda esa idiosincrasia que acaba y aniquila con el statu quo de la época, digamos, y lo reemplaza por otro, ya la esclavitud se degrada a tal nivel que no solamente tenés 10 esclavos por cada hombre libre, sino que al esclavo ya ni siquiera le podés garantizar su sustento, pues la pobreza material es absoluta. Entonces pasa a ser un siervo. Vos trabajás esta tierra y si lográs sobrevivir me tenés que dar un impuesto. Y para que vos existas y te reconozca como ser humano, te tengo que dar un beso en la frente. Que es el DNI moderno, digamos, ¿no? Esto es el largo del continente. Esto es el feudalismo. Este es el modelo feudal. Que es aparentemente descentralizado, pero no lo está, porque en realidad hay un gobierno mundial o internacional en toda esa Europa católica, que es Roma. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, cuando después de siglos de degradación absoluta pervive cierto espíritu de rebeldía o resistencia entre quienes están hartos de morirse de hambre y de vivir vidas totalmente insustanciales, esperando la nueva venida, que los salven o el cielo, básicamente deseando la muerte en ese desprecio por lo material y lo mundano, o sea, en ese desprecio generalizado por la vida, están quienes huyen. Quienes huyen arriesgándose a la pena de muerte, quienes huyen del feudo, porque están atados al feudo, eso es ser siervo de la gleba, no puedes salir del lugar donde naciste. Donde naciste vas a morir. Y no importa que seas el más pobre de los siervos o el señor. Tampoco hay tanta diferencia material.
sea, es un milenio de comunismo y de práctica igualdad material absoluta, donde el señor de repente duerme sobre un lecho de paja y el vasallo duerme con los animales en el piso, pero hasta ahí es la diferencia. Ahí tenés, ¿no? A los que reivindican la igualdad sobre la libertad, ese es el modelo. Y se va a replicar a lo largo de la historia. Quienes escapan, quienes huyen, vuelven a los burgos, vuelven a las urbes y las convierten en burgos. Los amurallan para evitar que los vengan a buscar y a secuestrar de vuelta a los señores, y es ahí donde renace el comercio, la división del trabajo, el dinero, surgen los talleres, las asociaciones libres, los gremios, los empleados, las empresas, y ese es el germen del Renacimiento y la Revolución Industrial. En la etapa intermedia vos tenés 200 años donde algunos aventureros dicen: yo no voy a ser más un siervo, yo no voy a ser más un vasallo, yo soy dueño de mi vida, y comienzan caravanas muy accidentadas para tratar de volver a comerciar y volver a conectar los lugares, volver a vender, volver a comprar, básicamente volver a ser personas. Claro, sí, Entre ellos, Goderico, era un tipo que se llamaba Goderico, que si no recuerdo mal era inglés, y hacían estas caravanas acorazadas porque tenían que armarse al mismo tiempo de los señores que los perseguían, o incluso de las tropas de la iglesia, porque la iglesia era el principal ejército del momento, y de los bandidos. Pues los bandidos surgen obviamente a parasitar al que tiene algo. O sea, esta gente logra tener algo, comienzan rutas comerciales, vuelven a navegar, van más o menos sobreviviendo por los bosques de Europa, trayendo especias de Oriente, etc. Bueno, entonces, naturalmente, donde surge alguien con prosperidad, va a haber una competencia de ladrones que se quieren arrojar encima. Los clericales, los políticos y los comunes. Robin Hood era originalmente uno de los comunes. O sea, iba a robarle a la gente de bien, pero perdonaba al esclavo satisfecho, es decir, al siervo que obedecía, y al caballero, que era el que también perseguía a la gente de bien. Adelante. Que, aparte, a ver, yo creo que lo que Robin Hood lo hizo popular, anda a saber, en la historia no se puede saber, pero ¿por qué se convierte en una figura tan popular en las festividades en Inglaterra? Todavía estamos hablando de 1200, 1300, no es como que había cambiado demasiado la historia. El hecho de que tenía códigos morales propios de la caballerosidad, y con caballerosidad me refiero al caballero, no al caballero actual. Esto es proteger al débil, no abusarse. Era en ese sentido, también le robaba a los ricos que pueden ser el de la caravana, a los nobles también, y por eso le iban a buscar y se escondían en el bosque, pero al caballero no, porque el caballero había dado sus votos, como las cruzadas, si quieren ver Kingdom of Heaven, la película cruzada de Ridley Scott, que bueno, es el director de Napoleón. Sí, romantizamos a los que van a matar niños árabes a Jerusalén. Claro, en esa película se romantiza al caballero. Es que todas las leyendas de caballería romantizan al mundo donde el pobre y la mujer deben ser protegidos por el asesino profesional. Ojo, que en realidad es un héroe. Es la forma de encubrir. Esa, ¿no?, película, si quieren ver la versión del director, separa al caballero, que es el protagonista, de los templarios, que eran los que iban y mandaban a matar a las caravanas de musulmanes y demás, que eran fanáticos religiosos, los consideraban. Sí, y banqueros igual, porque inventaron la letra de cambio, entonces el billete, claro. Tú no podrás manejar tus finanzas, yo sí. La película le pega al templario en favor del caballero, del legendario, histórico y demás. Histórico en el sentido de noble. Robin Hood arranca así. Ahora, es curioso, y yo pensé que ibas a hablar de esto, cómo la nobleza de siglos posteriores de Inglaterra, toma este personaje popular, que les robaba a ellos también, y lo convierte en uno de los suyos. Toma al ladrón y lo pone al nivel del noble. Sí, que esencialmente... Sí, cuando dijiste lo que dijiste dije, va a hablar de... se vieron a sí mismos reflejados en... o tomaron algo que era popular y para agradarle al pueblo. En realidad la nobleza era un contrapoder del rey. Eso también es cierto. Y la historia de Inglaterra, a partir de ese último siglo y medio de feudalismo y posterior hasta la revolución de 1688 de Oliver Cromwell, transcurre entre los conflictos, de ahí la Carta de Derechos, etc. Exactamente, la creación del Parlamento, transcurren en el conflicto, en la tensión permanente entre el rey en Londres, o sea, porque justamente termina la Edad Media y la centralización política crece drásticamente, y la nobleza. Y de hecho incluso la creación de la religión anglicana, con el rey como cabeza de iglesia, tiene incluso más que ver con la pelea con los nobles. Historia de Inglaterra de Lord Mackley es un libro fantástico, tiene mucho más que ver
con la pelea con los nobles, que era un estamento de la sociedad alto, pero relativamente intermedio, que con la pelea con Roma. Y el deseo de divorciarse sin cortarle la cabeza a sus sucesivas esposas como Ana Bolena. Gran historia de Enrique. Exactamente, gran historia la de Enrique VIII. A ver si le hacen una película como la gente. Bueno, hicieron la serie en su momento. Pero bueno, sí, el punto es ese, ¿no? También, o sea, la nobleza tenía que reivindicar la rebelión contra el abuso del poder superior, o sea, que era el rey. Ahora y ahí bien, adoptan a Robin Hood. Lo curioso es que Robin Hood pelea contra Juan Sin Tierra, Sí. el rey interino, mientras el hermano mayor estaba en las cruzadas, pero, especialmente en las historias posteriores, es un hombre leal de Ricardo I, Robin Hood. Él va a defender la paz del rey, que es lo que va a darle forma al derecho autoritario, con Juan está subiendo los impuestos, está matando a la persona común, yo voy a robarle a él para devolverle a la gente porque Ricardo no haría esto, que Ricardo Corazón de León era un hombre terrible, increíblemente celoso y sádico y nunca vivió en Inglaterra tampoco, como todos los Plantagenet y demás. Bueno, los primeros Plantagenet, historia increíble si alguien la quiere leer. El Robin Hood ha sido cambiado, y especialmente en el siglo pasado, cuando llega el cine, que es la gran difusión masiva de la cultura, y se toma a Robin Hood como uno de los tantos héroes. Primero porque está en el dominio público. Ya que queremos conectar los temas, Robin Hood estuvo en el dominio público desde siempre, entonces se podían inventar un montón de películas al respecto, o sea, se han hecho miles, hasta llegar a las últimas muchas versiones. Pero se ha cimentado esta versión de Robin Hood, que era el noble que vuelve de la cruzada de pelear con Ricardo, a ver cómo sus tierras le han robado todo, le han quitado a él, porque queda él como una especie de pobre campesino, y va a juntar a un grupo de forajidos no para robarle a la gente y vivir de eso, sino para robarle al los Estado. ricos. Sí. Claro, la idea es robar a los ricos para darle a los pobres. ¿Por qué se inventa ese lema también? ¿De qué año es Robin Hood? La cual de todas las... La de Disney. Del 60... no, 73. Ok. Por ahí, 60, es la época oscura de Disney, porque es cuando empiezan a copiarse a sí mismos. No es copiarse en ideas, literalmente copian la animación para salvar tiempo. Como no le estaban dando demasiado presupuesto a los animadores, decían reutilizar dibujos para hacer procesos. Esa película, bueno, es genial, es una historia de la leyenda propia y es para chicos, para empezar. Es graciosa, es una comedia y de hecho Juan es un villano típico y sin más allá que ser el hermano sin pelo del Rey León que viene después. La película más famosa de Robin Hood es la de Kevin Costner, del año 91. El Príncipe de los Ladrones, con Alan Rickman, que yo creo que es el que más se divirtió en el rodaje porque tenés a Kevin Costner queriendo hacer una película seria y a Alan Rickman como el sheriff de Nottingham pensando que estaban haciendo una comedia. Entonces se cruzan y no podés terminar hilarándote al final con la actuación de Rickman. Finalmente tenemos la versión de Russell Crowe, dirigida por Ridley Scott. Siempre vuelve Ridley. Que intentan hacer una versión realista. Deberían ponerle una mazmorra. Bueno, en el sótano de un museo, para que no atente más contra la historia. Si no sabés qué está yendo a ver con Ridley Scott después de Gladiador, que directamente aparece un avión en una toma, y bueno, él no le importa, además es épica la de Ridley. Pero ahora es una película de Robin Hood con Russell Crowe, que intentan como buscar la versión realista de la época, que obviamente no lo consigue, porque Robin Hood es un negado en esa película que no tiene interés en combatir al rey. O sea, no lo toman ya ni como un forajido, ni como no le roba a nadie. Él es ahora una figura revolucionaria que va a atacar a Juan. Lo cual es gracioso, porque eventualmente el rey Juan termina siendo rey de Inglaterra cuando se muere el hermano. No es como que es un villano a derrotar y después nunca más volvió. Y a Robin Hood lo ponen en ese periodo histórico, unas leyendas anteriores, cuando originalmente tampoco lo era. No era contemporáneo y probablemente era incluso anterior a la época de Ricardo. Pero bueno, ahí tendremos que hablar del derecho consuetudinario, el derecho autoritario y yo, un libro que bueno, me gusta, no tengo tanta lectura como vos del liberalismo, pero el libro de Benson me parece genial en ese aspecto. Justicia sin Estado. Justicia sin Estado. Fue particularmente revelador en esta pugna entre los nobles y el rey,
que también termina siendo la pugna entre la burguesía y la aristocracia, en Inglaterra hubo policía privada y cortes de arbitraje privados hasta 1820. Y funcionaban perfecto. E incluso tenías instituciones consuetudinarias, o sea, no estaban regladas por ley y nadie las hacía cumplir a punta de espada, sino que era un consenso de la gente, como la servidumbre de paso. Si había un lugar donde no había un camino que puedas atravesar, vos tenías que llegar a otro, necesariamente tenías que pasar por ahí, le pedías permiso formalmente al propietario, sin dañar nada, pasabas vos con tu ganado, con tu caravana o con lo que fuere. O sea, literalmente el Estado no se metía ni siquiera en los conflictos interpersonales de la gente hasta 1820. Y fue la aniquilación de esos estratos intermedios, de esos contrapoderes, de esas autonomías regionales, lo que terminó generando la construcción del Estado moderno de Inglaterra, que a su vez es un imperio que decide exportar violencia e importar productos, llamale extraídos forzosamente, a todo el planeta. Pero es un caso muy interesante para analizar. Hablando del derecho mercantil. Nos debemos un especial, y lo vamos a hacer pronto, de películas y series con mensajes libertarios. Y también a mí me gustaría analizar, esto va a tomar más tiempo, películas de figuras históricas que, como Napoleón, nos puedan dar el pie a contar la historia real desde la perspectiva del canal, obviamente, no de la perspectiva del director. Sí. Y que puedan echar una luz más allá de la review como cine que puedo hacer yo, por ejemplo, que es hablar de la película y las reglas del cine en general, más allá. Pero ahí estaría buenísimo también. Hay que esperar a que salgan las películas y mirarlo los dos. Suscríbanse a 1090 Ideas, apóyennos en www.patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas y su ayuda es muy importante para la continuidad de este proyecto periodístico. Sin más que decir, estimados amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.